y socios privados con la India, la Argentina el año que viene se convertiría en exportador neto de gas. ¿Cómo lo haría? Con plantas de gas licuado móviles. Así como el kirchnerismo traía gas licuado por un negociado y lo vendía acá, acá habría una gran cantidad de barcos que antes de que se terminen las plantas harían gas licuado y se exportaría a la India, además del acuerdo que se firmó con Brasil durante el G20. Carlos, la convocatoria a esta sesión. Opinión política del señor Carlos Luzcau. Yo creo que hay que analizar esto otra vez, seguramente una opinión distinta de la de todo el mundo. Como uno está viendo el Parlamento, esta ley no pasaba por el Senado. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado en analizar qué pasó en diputados, porque el gobierno sabía que no pasaba por el Senado, claramente porque el kirchnerismo ahí tiene mucho poder, ustedes lo saben, tiene capacidad de bloqueo, y además el principal socio presente y futuro del kirchnerismo es la Unión Cívica Radical que preside Lustó. Y si algo quedó claro eso, es que Coleta está ausente. Coleta es, en la Cámara de Diputados, el alfil del radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, que conduce, en realidad, desde las sombras, como siempre, quien fue su conductor histórico, pero donde está insertado Lustó, que es un sin tierra, él no tiene territorio, y se está preparando para la elección del año que viene ir junto con el kirchnerismo. Entonces, no es un tema tan sencillo como lo pinta la coalición cívica, que además ha sido socia del kirchnerismo en los temas más graves de la economía de los últimos 20 años. Siempre con una posición, digamos, que hay que respetar de la coalición cívica contra la corrupción, pero acompañando políticas económicas destructivas como la que está haciendo alguien que ellos admiran. Lula está destruyendo Brasil con políticas económicas como las que en su momento hizo el kirchnerismo. No es un tema sencillo, es un tema que va de tablero político, ¿no? Que va a tener que ser aprobado, pero cada vez que uno mire un parlamento como este, donde el oficialismo es ínfima minoría, va a tener que analizar el porqué de los movimientos. No son movimientos antojadizos, no es una complicidad entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza, no. Es una forma de poder supervivir el oficialismo que ha tenido, por ejemplo, el tema DNU, a la coalición cívica junto con el kirchnerismo. Ahora, evidentemente hay una crisis de representación. Los diputados en este contexto justifican su ausencia, como lo hizo Wessel. Mira, hace instantes con Novarecio, a ver. Yo te comento, yo estuve en enfermería, tuve un cuadro de gastroenteritis y vine rapidísimo y di quórum. ¿Y está bien Soy ahora? Diputados que está interesado, como todos los diputados de la Libertad Avanza, de que Ficha Limpia salga. Te comento, hace 3 días que... Estuvo por parte. Llegó ya con problemas de descompostura al Congreso. Llegué con problemas de descompostura. Y justo a las 10:30 pudo bajar. Fiambres. No, yo le digo, tengo acá el certificado, inclusive lo puedo mostrar, pero la bronca me da que el inútil, el gran mentiroso del diputado Sago, que no sé por qué se agarra, estaba detrás mío, riéndose, y por algo lo sacaron del bloque. Porque pero esperen un cachito, después se ponen de acuerdo ustedes lo que opinan. ¿Está bien de la panza ahora, no es lo que opina. Él me está hablando. Estoy... No, que me da curiosidad. Sinceramente, estoy mal físicamente. No se lo ve tan mal, físicamente. Mire, Novarecio. Este es mi certificado. Por eso me da vergüenza a mí que el diputado Sago me saca a decir en público que le doy vergüenza. Realmente es un cara dura, un cara rota. Bueno, se picó, como dicen, ¿no, Gabriel? Sí, se picó. Bueno, y justo en este caso el diputado Wessel es de los que estuvo presente. Correcto. A pesar del cuadro ese de salud que planteaba, las explicaciones las van a tener que dar los otros 8 de la Libertad Avanza que no estuvieron presentes, o por lo menos 7, sacamos a Pagano porque tenía la ausencia justificada y ya había faltado la vez pasada, pero hay otros 7 que no estuvieron y que los contaban en la previa, porque cuando uno hablaba con diputados del oficialismo y de los aliados al oficialismo, de la oposición dialoguista, hacían el conteo y decían: estamos ahí palo a palo, estamos en 128 o 130, dependiendo de algunos que no terminaban de cerrar. Los Penato dijo eso en su discurso también, habían hecho el listado, estaban ahí con confianza de que llegaban.
que te falten tantos es una señal que hubo una bajada política. Una bajada. Y evidentemente, para preguntarle a Rucauf, y ahora le vamos a invitar a Félix Lonigro, a quien agradecemos su visita, que nos explique desde lo parlamentario qué puede pasar con el proyecto Ficha Limpia, que es una demanda social, claramente. Fue un proyecto de la coalición cívica, pero el gobierno entendió, o así lo dijo Franco, se lo dijo mejor el domingo, que en este momento esa ley parecía hecha a medida de Cristina Fernández, es decir, que finalmente la dejaba fuera de la elección y podía ser utilizado por la oposición. Esto es lo que cree el gobierno, como justamente como un elemento de su propia campaña, diciendo que fue proscripta por los libertarios. ¿Es así, Rucauf? ¿Es la mirada del gobierno esa? No lo sé. No, la verdad que no lo sé. Yo creo que el motivo de que esta ley todavía no salga, y que seguramente saldrá cuando se modifique la relación de fuerzas el año que viene en la Cámara de Diputados y en el Senado se va a modificar parcialmente esa relación de fuerzas, porque solamente se eligen senadores en 1/3 de los distritos, con lo cual seguirá el kirchnerismo teniendo poder. Pero para modificar leyes de fondo, para que se acabe la odisea de tener que gobernar bajo la presión de la intención de aumentar el gasto, el año que viene los que quieran el cambio tendrán que votar masivamente para que el kirchnerismo tenga menos poder en ambas cámaras. Sigue teniendo mucho poder y ese poder lo usan en cada momento que pueden. Fundamentalmente, como decía, lo han usado en el Senado. Pero Carlos, ese poder, ¿vos lo ves vinculado 100% a todo Ficha Limpia o lo que hay detrás de esto es una negociación por otros temas, como por ejemplo lo de la Corte Suprema y las designaciones? No, yo creo que hay un montón de temas. El tema que me parece debería preocuparle más al gobierno es la espada de Damocles sobre los DNU. Esta es una jugada muy turbia que vino haciendo el kirchnerismo, la coalición cívica y otros partidos de izquierda, permanentemente tratando de volver al gasto público exagerado, como decía hace un rato, que ahora está destruyendo un Brasil que estaba bien en la economía. Y este es un tema de fondo. Si la Argentina el año que viene tiene el presupuesto que presentó el actual presidente, que es de un presupuesto inusual para un año electoral, sin gasto público exagerado, con equilibrio fiscal, la Argentina va a avanzar. Ahora, cuando uno ve que cuando discuten el presupuesto, lo que discuten son incrementos de partidas, claro, ahí está la madre del borrego. El verdadero problema de la Argentina es seguir bajando la inflación. Este mes que viene va a haber menos inflación, el año que viene va a haber una inflación abajo del 2%, y eso es lo que quiere el hombre y la mujer común. Por supuesto que el tema Ficha Limpia es un tema importante, es un tema significativo. ¿Cómo? Ahora, lo económico es lo que le pesa más a los que menos tienen. Seguramente, y así lo dicen las encuestas, pero el tema Ficha Limpia es un tema que cierra el año junto con el tema de la Corte. Ya nos vamos a meter ahí porque Félix Lonigro también tiene una opinión sobre lo que puede pasar con el nombramiento de los 2 jueces que propone el gobierno. Pero Los Penato se expresaba esta mañana en el Congreso así. Supongo que los corruptos van a estar festejando hoy. También van a festejar los terroristas que no van a poder ser juzgados porque no se aprobó el juicio en ausencia. Van a festejar todos los delincuentes que van a poder seguir robando, entrando y saliendo de las cárceles porque no se aprobó la reiterancia. Pero todos sabemos que esta sesión se cayó porque la impunidad es muy poderosa en la Argentina, muy poderosa. Tengo que decir que tengo la confirmación que me dieron cada uno de los bloques y la tengo por escrito de quienes iban a venir por bloque. Porque no nos comemos más el verso, no creemos en las casualidades ni en los imprevistos. La semana pasada, con buena fe, creí que efectivamente había diputados que habían tenido imprevistos y la verdad tengo que decir, hoy me siento burlada, para no decir una mala palabra, pero ustedes saben cómo me siento. Félix Lonigro, como abogado constitucionalista, 2 temas muy cercanos o de tratamiento urgente. El tema Ficha Limpia, cuándo puede volver a tratarse, y el tema del posible nombramiento de los jueces por orden, digamos, directamente del presidente, por la firma del Poder Ejecutivo. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. La ley de Ficha Limpia es una ley electoral, por lo tanto se sanciona con un quórum elevado, que es la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no es un quórum común. Los proyectos de ley, cuando ingresan y no tienen media sanción, todos tienen una caducidad parlamentaria. Pero cuando ingresan y no tienen media sanción, caducan al final de la próxima legislatura. Creo que es el final de la próxima legislatura sí, pero 2 años tienen los que tienen media sanción.
que después se agregó uno más por resolución de ambas cámaras. Es la final de la próxima. Es la final de la próxima. Quiere decir que pierde estado parlamentario al final del próximo año parlamentario. O sea, Correcto. el año parlamentario no es calendario, va del 1 de marzo al 28 de febrero. Claro. Lo mismo pasa para el tema de los jueces. Ahora nos metemos ahí porque es el mismo año calendario. Sí. Exactamente. Entonces, la realidad es que si el año que viene no se sanciona ficha limpia, y bueno, se volverá a presentar en el año 2027. Eso no es un problema, porque eso es una ley sencilla para presentar. Claro. El tema es que es complicada para aprobar. Y siempre hay algún motivo. Ahora el motivo es que puede ser tomado por Cristina Fernández como un elemento de victimización. Sí. En otro caso es porque la presunción de inocencia, porque como en su momento Pichetto, que sostenía cuando estaba Menem, sí. ¿no? Bueno, siempre hay Cuando algún empezaron motivo. las causas de la corrupción K, digamos, ¿no? Que apuntaban mucho a la expresidenta. Yo como ciudadano y como constitucionalista particularmente, creo que ficha limpia debería existir porque la presunción de inocencia es un derecho que todos tenemos, pero como todos los derechos son susceptibles de ser reglamentados y limitados, y en este caso una persona, no es lo mismo la presunción de inocencia de una persona que no tiene una causa, con la que tiene una causa y es procesado, con la que tiene una causa y es procesado y tiene primera instancia, o quien tiene segunda instancia. Es decir, no es igual. No es igual. Mejoraría la calidad democrática. Pero absolutamente. Como pasa en Brasil, como pasa en Chile, como pasa en Uruguay. Correcto. O sea que es una deuda pendiente en este caso del Parlamento. Y de la política argentina, lo decimos. Absolutamente. Absolutamente. Y en el caso de los jueces, que tenemos el antecedente de Perón nombrando a 2 jueces, y en este caso el gobierno quiere nombrarlo y después ver qué dice el Senado. Juez de la Corte Suprema, ¿no? Hugo, el problema es, el presidente Macri lo hizo en su momento, ahora Milei todavía no lo hizo, pero dice que lo podría hacer. Nombra jueces por decreto. Sí. Pongamos el eje de la discusión en el punto adecuado. Todos los jueces son nombrados por decreto. ¿Por qué? Porque es una atribución del presidente nombrar jueces. ¿Y cómo lo hace? A través de un decreto. Así funcionan las normas, la Constitución. Así lo dice la Constitución. Ahora, el procedimiento para la designación de un juez es: el presidente propone el pliego, lo eleva al Senado, el Senado 2/3 brinda su acuerdo en el caso de los jueces de la Corte, en el caso de los jueces inferiores no es con 2/3, sino con un quórum común, y luego el presidente emite un decreto para designarlo. Ahora, cuando el Senado está en receso, que ocurre en diciembre, enero y febrero, la Constitución Nacional le dice al presidente: usted necesita designar a alguno de estos funcionarios para los que necesita el acuerdo del Senado, que no solo son los jueces, sino también los embajadores, los militares de alto rango, los directores del Banco Central, fiscales, defensores. Bueno, hágalo. Pero ojo, no crea usted que por hacerlo va a estar esquivando el acuerdo del Senado. Ahora el Senado no está. Nómbrelo, emita el decreto, dicta el decreto ahora. Eso será una designación provisoria. Se llaman designaciones en comisión. Y la misma Constitución le dice: pero mire que después cuando venga el Senado le va a tener que brindar el acuerdo, porque si pasa todo el año siguiente y no le brinda el acuerdo, ahí volvemos al año parlamentario, en este caso sería 28 de febrero del 2026. Sí. Esa designación que usted está haciendo hoy le habla a la Constitución, al presidente. Esa designación que usted está haciendo hoy cae. Entonces, el silencio del Senado en el año siguiente, vamos a ponerlo fácil, tiene un efecto jurídico. Y el efecto jurídico es que cae la designación de hoy. Entonces el problema no es... ¿Y si cae la designación, qué pasa? Y si cae la designación, los jueces que estuvieron administrando justicia durante todo ese año fueron jueces perfectamente válidos, nombrados conforme al procedimiento. ¿Sus decisiones están cuestionadas? No, porque la misma Constitución Nacional prevé esto. Correcto. Entonces, así Rosati le tome juramento a estos jueces, van a ejercer el cargo, van a dictar sentencias, son inobjetables y después cae, pero está previsto en la Constitución. O sea que no habría nada anormal en esta gestión del presidente nombrar por decreto a los 2 jueces, aunque Francos dijo, para abrir la mesa justamente y pedir opinión aquí mismo, que también pueden incluir a una mujer en el caso que no exista el quórum o el acuerdo del Senado. A ver, ¿cómo lo dijo? El jefe de gabinete. Por supuesto que el gobierno envió al Senado estos 2 pliegos, el Senado tiene que resolver. Entendemos el reclamo sobre la presencia de una jueza mujer en la Corte Suprema. Seguramente será un tema que el presidente va a considerar en el caso que estos pliegos finalmente no avancen. El presidente seguramente tendrá en cuenta también los reclamos que ha habido con respecto a la participación de la mujer en la Corte.
Rucauf, usted Sí. tiene experiencia en la política No, argentina, yo lo que fue creo vicepresidente, es que- canciller, etcétera, etcétera. Sí, Entonces, no se pudo haber explicado mejor que lo que acaba de explicarlo el constitucionalista. Claramente es así, el presidente puede designarlos a los dos por decreto, durante todo el año que viene pueden ejercer su función y terminado ese año calendario parlamentario, si no recibieran la aprobación pertinente, sus nombramientos caen, pero los fallos siguen. Y me imagino que a lo que se refiere el jefe de gabinete es a una posición ulterior que si faltaran. Yo lo que he escuchado públicamente, insisto, lo que he escuchado públicamente es que el presidente no acepta la negociación que plantea Cristina Fernández de Kirchner de dejar pasar a uno de estos dos jueces y que le nombren una al hijo, jueza. por ejemplo, ¿no? Claro, no, por ejemplo, no, al hijo. Al hijo, sí, sí, sí. Pero me parece que el presidente le ha planteado a su gabinete, lo dijo públicamente, dos o nada, con lo cual me da la impresión de que esto camina hacia lo que se acaba de explicar, es decir, van a sacar un decreto. Ojo, puede sacar un decreto sobre esto y sobre otro tema muy importante que está hace mucho tiempo vacante, que es el procurador. Correcto, claro, claro. En todos estos años de Alberto Fernández propuso a Rafecas Sí, sí, y sí. Cristina nunca le dio el acuerdo. Exacto, exacto. Tuvo su Entonces él carpeta ahí no se durmiendo, animó a firmar el decreto, Sí. pero yo creo que es perfectamente factible que esto ocurra y que tengamos estos dos jueces en comisión Sí. durante el periodo parlamentario del año que viene. Correcto. Y si no hay acuerdo posterior, esto ustedes tengan en cuenta Sí. que en el medio de todo esto que está ocurriendo están las elecciones de octubre Claro, del año claro, que viene. Pero a los dos, Sí, yo les perdón, hago una pregunta. déjame que Sí, termine dale. con esto. No digo para dejárselo claro a la gente. Entonces, un Senado de otras características podría darle acuerdo después del cambio de senadores de diciembre del año que viene, porque estaríamos en el año parlamentario que corresponde. Pero a ver, la Constitución no establece que el tema de los jueces por decreto es para una situación excepcional de no funcionamiento del Congreso. Digo, si establece que la designación de jueces de la Corte es No de la esta Corte. manera, de 2/3 que necesitas, o sea, le establece la propia Constitución a la política, decirle para designar jueces de la Corte, hacelo de esta manera porque es la manera en la que hay que hacerla. No la estarían haciendo de esa manera, estarían buscando el camino alternativo, que es un atajo para situaciones excepcionales. El Congreso funciona y si querés puedes convocar a extraordinarias y funciona también. No, primero déjame que te explique esto desde el punto de vista de la política, Dale. porque yo lo voy a explicar del constitucionalismo. El gobierno se encuentra ante una disyuntiva. Se encuentra con una corte que pierde un miembro más. Se va, para mí, un gran juez, que es Maqueda, y quedan 3 miembros de la corte. Entonces, el gobierno dice, ante esta situación, no me dan el acuerdo que vengo pidiendo, no es que no hubo un pedido de acuerdo previo. Ustedes recuerden que en el caso del antecedente que hablamos no hubo un pedido de acuerdo previo. En este caso hubo un pedido de acuerdo que no fue tramitado. Entonces, en virtud de la necesidad que tiene de llenar esas vacantes, podría hacerlo también con el procurador, que hace mucho que está un suplente, entonces toma la decisión y tiene el año parlamentario que viene para lograr o no el acuerdo, y si no, se lo hizo logra, nunca se hasta cae. ahora. Es cierto que decís de la política, pero desde la política no se hizo nunca. No, yo estoy hablando desde la posibilidad, porque de hecho Macri lo hizo y luego consiguió el acuerdo, Claro. pero lo hizo en las mismas condiciones jurídicas que lo haría Milei ahora. Ok, ¿lo negro? Digamos, para responderte, la Constitución Nacional no prevé que este sea un mecanismo excepcional, simplemente dice si el presidente quiere hacer designaciones en diciembre, enero y febrero, que es el receso del Senado, las puede hacer y después el acuerdo del Senado llega. Simplemente es una autorización constitucional, algo que tendría que ser habitual, primero el acuerdo, después el decreto. Pero insisto, mientras la Constitución le admita, esto es como los decretos de necesidad y urgencia. Exacto. La Constitución Nacional le dice al presidente, usted no puede emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Uno lee eso y dice, es rotundo. Pero si hay circunstancias excepcionales, si no son temas penales, impositivos, etcétera, puede hacerlo. Entonces son las reglas generales de la Constitución y las excepciones. Pero insisto, aunque no sea común,
no está fuera de la Constitución que el presidente haga esto, así como tampoco estuvo fuera del parámetro constitucional lo que hizo Macri. En un ratito nos metemos en la economía, ya lo veo a Aldo Abraham ahí. En instantes llega el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela. Es muy importante el acuerdo que acaba de anunciar el presidente Milei con el Estado de Israel a propósito de lo que pasa en Medio Oriente, ¿no? Y vamos a hablarlo con el embajador. Pero uno de los temas que por supuesto no esquivamos, sino que lo ponemos sobre la mesa de la discusión, y está en la discusión de la Argentina y de la política en particular, es el tema ficha limpia. Y el expresidente Mauricio Macri posteó y puso esto, mirá. En redes sociales, en Twitter, Macri dice: hoy en la sesión de ficha limpia en la Cámara de Diputados quedaron flotando preguntas inquietantes y profundas para el futuro de la Argentina. Y enumera: ¿queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos? ¿O queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones? ¿A alguien le importa la corrupción? ¿O ya estamos resignados? Sé que a una parte de la política, incluso a una parte de la opinión pública, les puede parecer que hay cosas más urgentes. Yo estoy convencido de que con dirigentes corruptos no hay ningún futuro. Bueno, claramente es un posteo, ¿no?, que exhibe a quienes no dieron quórum. Y la clave del posteo me parece está en la pregunta de: ¿o se usa como un instrumento de presión en otras negociaciones? Que es lo que está denunciando la oposición dialoguista, los aliados del gobierno en este caso, que son los que convocaron la sesión de hoy. La convoca también la Libertad Avanza, la sesión de hoy, pero cuando ven el quórum miran las bancas de la Libertad Avanza y dicen: ahí faltan 8 diputados, 7 diputados que podrían estar sentados y podrían ayudarnos a acercarnos al quórum. Dicho esto, también con los 7 diputados, sacando a Pagano, que por embarazo no estaba presente, los otros 7 tampoco te daba el número. Tenés que mirar los otros bloques también para encontrar las ausencias. Recordemos que son 257 los diputados, tiene que haber 129 para el quórum. Correcto. El presidente Milei también posteó temprano. A ver, ¿no, Gabriel? Fue una foto en realidad que compartió la presidencia, la prensa del gobierno, sobre una reunión de gabinete, y él lo tuiteó después: el mejor gobierno de la historia, viva la libertad, carajo. Hoy hubo, mientras el Congreso fracasaba en su intento de sacar ficha limpia, había reunión de gabinete. Nunca se difunden, o casi nunca se difunden, fotos de la reunión de gabinete. Justo hoy Javier Milei decide publicarlo con, fíjate el detalle, la motosierra sobre la mesa. Ya ayer había posteado una foto también con la motosierra, diciendo que delineando los planes de 2025 la motosierra va a seguir. El gabinete en pleno ahí, junto a asesores también. Esto tiene mucho que ver, Hugo, con que el presidente hoy recibió una encuesta que realmente lo puso muy contento, y además una información de Estados Unidos que lo puso más contento todavía. La encuesta es que ha crecido fundamentalmente en la opinión pública, sobre todo en los sectores más humildes, mucho la imagen de él y la del gobierno en la gestión. Sigue bajando la inflación. Y el otro es la información que tiene que el nuevo secretario del Tesoro ya recibió instrucciones de Donald Trump, el que va a asumir el 20 de enero. El secretario del Tesoro es un experto de Wall Street, un tipo muy conocido del ministro de Economía, Caputo, que va a ordenar una acción de ayuda de la estructura financiera de lo que se llaman los organismos de Bretton Woods, es decir, Fondo Monetario, Banco Mundial, para que la Argentina tenga el año que viene los fondos necesarios para salir del cepo. Y esto hace que tengamos la posibilidad de vislumbrar no solamente una inflación abajo del 2% mensual el año que viene, seguramente con una inflación anual abajo del 40%, y un siguiente año con una inflación anual cercana al 5 o 6%, sino que lo que esperamos ver es un crecimiento de la inversión. ¿Por qué? Porque el cepo es el verdadero problema más grave que dejó el kirchnerismo. No solamente la hiperrecesión, no solamente la hiperinflación, no solamente la corrupción, el cepo. Porque es el cepo el que un inversor extranjero mira para ver si realmente va a poner acá, supongamos, 5.000 millones de dólares para hacer una planta de gas licuado, y después no le van a decir: no, usted no se puede llevar sus utilidades, no, usted no puede vender el gas licuado que hizo. Y esto se suma a otra novedad que les digo yo, que no sé si la tiene ya el gobierno, pero YPF va en enero, el presidente de YPF, a la India. Y ahí se firmaría un acuerdo de aprovisionamiento de gas de Argentina a India. Si se firma este acuerdo entre YPF
y socios privados con la India, la Argentina el año que viene se convertiría en exportador neto de gas. ¿Cómo lo haría? Con plantas de gas licuado móviles. Así como el kirchnerismo traía gas licuado por un negociado y lo vendía acá habría una gran cantidad de barcos que antes de que se terminen las plantas harían gas licuado y se exportaría a la India, además del acuerdo que se firmó con Brasil durante el G20. Carlos, si te entiendo bien, vos estás diciendo que esta foto de Milei, mientras fracasa lo de ficha limpia, están festejando que no le importa ficha limpia, le importan los buenos datos de la economía, yo no sé si le importa o no ficha limpia, pero lo que define las elecciones fundamentalmente es si la economía va bien o mal. Si la economía va bien o mal, las elecciones mejoran. Está llegando el embajador de Israel. Aprovecho para decir que el acuerdo con Israel y Argentina es un acuerdo sumamente importante. Tan importante, yo diría, para la Argentina como es nuestro deseo de paz, ya que llega el embajador, del acuerdo que ha logrado con mucho esfuerzo Israel con el Líbano. Ojalá que ese acuerdo Hezbollah lo cumpla. Yo tengo mis dudas. Pero en la medida que los terroristas lo cumplan, es un paso fenomenal camino hacia la paz, porque Medio Oriente, además de Ucrania, son no solamente dos lugares donde se pierden muchas vidas, donde hay muchos dolores, sino donde además la humanidad entera está en riesgo. Absolutamente, Entonces, absolutamente. Bienvenido al embajador de Israel. Buenas gente, gracias por ver el video hasta acá. Antes que nada, no se olviden de suscribirse y darle al like, así el algoritmo nos difunde cada vez más. Dicho esto, bueno, a ver, tema de ficha limpia. Me parece que en esto tiene razón Rukauf, que el gobierno no tiene mayoría o no tiene una predominancia importante en Cámara de Senadores y le iban a bochar esto. Eso no justifica el faltazo de esos, creo que si no me equivoco fueron 8, de la Libertad Avanza, porque el resto ya más o menos sabemos, ya es como que lo esperábamos, sobre todo de los kirchneristas y los troscos, ¿no? Pero me parece que también es una cuestión como de dar una señal. Yo creo que esos 8, la verdad, si fuese por mí yo lo sacaría del bloque directamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero sí es una realidad que supongamos que se consiga quórum, se trataba, se votaba, se daba el ok, salía positivo, en senadores la tiraban para abajo. Es sabido eso. Entonces en eso tiene razón Rukauf. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y después el otro es una mega bomba que tiró acá el doctor Rukauf con el tema de Trump y esta digamos directiva o órdenes que ya tiró Trump para ayudar a la Argentina con el tema para salir del cepo y demás, que yo estoy seguro que en el primer trimestre del año salimos del cepo. Así que la verdad me parece un bombazo, y creo que todas estas cosas o lo que puedan llegar a hacer los kirchneristas y los de la Unión Cívica y todo el bloque de Pichetto, que son todos nefastos eso, y no hay que olvidarse que fueron cómplices de los kirchneristas, ya no les queda argumento para decir nada. Por eso están tratando ahora de acelerar lo más que puedan para ver si pueden rascar algo. Pero la realidad es que esto de seguir así y con lo que aparentemente se viene ya para el año que viene, creo que estos tipos ya no tienen chance alguna. Así que bueno, no sé qué opinan ustedes, háganmelo saber en los comentarios, déjenmelo y así los leo. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.